Pero déjenme comenzar de la siguiente manera. Miren, para la iglesia cristiana, la oración no es un extra optativo. Nosotros oramos por la mañana, oramos cuando nos despertamos. Señor, gracias por este día que nos das. ¿Cuántos empiezan el día con una palabra de oración? Nos acostamos, Señor. Y yo soy tercera generación de evangélicos. Mi abuela fue ordenada en el 1920, hace más de un siglo. Y mi papá y mi mamá, líderes cristianos, mi familia, predicadores, predicadoras. Es decir, que todos mis pecados han sido dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia yo nunca he pecado. Y él nunca. Entonces, para nosotros cuando nos acostábamos, ahora vamos a saber quiénes son aquí. Se han criado en las escuelas bíblicas con la maestra tan buena que tuvimos hoy. Ahora que se va a saber. Cuando nosotros nos acostamos y nos tiramos a Dios que reparta suerte. ¿Sí? Los que hemos nacido en este ambiente oramos y decimos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor por eso? Dígale al que está al lado suyo, esta noche ora antes de acostarte. Dígaselo ahí, que no se te olvide. Pastor, esta noche ore ahí, en paz me acostaré. La oración es importante para nosotros. Nosotros oramos en el gozo, en la tribulación, de día, de noche, de tarde. Oramos en boda, oramos en bautismo, oramos en funerales, oramos en la calle. Nosotros oramos donde sea, donde sea. Y tenemos una palabra de oración, porque la palabra de oración y la oración nos da salud emocional y nos da salud espiritual. Porque nos conectamos con lo eterno y comenzamos a dialogar con Dios y no es una oración ficticia, ¿verdad? A veces nos envían a orar en la iglesia, es una crítica de Jesús de Nazaret. Nos envían a orar en la iglesia y nos paramos, Señor, y buscamos unas palabras bonitas. Oramos con Señor y tratamos de manera de lucir bien en la oración. La oración que se hace del alma sale de lo profundo del corazón. La oración que se hace del alma no se piensa, sino se articula. Y de esa manera, cuando oramos, no tomamos decisiones improvisadas. Cuando oramos, lo tomamos con calma. Y entonces, y yo sé que esto no pasa aquí, yo lo sé, porque yo sé que aquí no hay maridos imprudentes, ¿verdad? Pero por otros lugares donde haya marido imprudente, ¿verdad? Yo sé que aquí no, pero en otros lugares, de pronto un marido imprudente, el esposo le da con agajarlo por el cuello. Es mejor dar gracias a Dios, Señor, gracias por este marido que tú me diste. Porque tú me estás probando la paciencia. Y yo sé que ni hay marido imprudente, ni hay esposas peleadoras. Entonces, los esposos cuando por ahí, en otro sitio, cuando tienen una esposa peleadora, en vez de pelear, digan gracias Señor, porque tú tienes una esposa que me orienta en el momento oportuno. Fíjense qué bonito, fíjense qué bonito. Tú no habías escuchado una cosa como esa anteriormente en tu vida. Políticamente correcto, fíjense. O sea, pero la oración nos ayuda. La oración nos ayuda. Cuando uno pasa un mal rato, la tentación es dar un puño en la mesa. ¿Se han dado cuenta de eso? La tentación es tirar la puerta con fuerza. Pero en vez de tirar una fuerza en un mal rato, en vez de hablar una palabra impropia, en vez de actuar de manera desordenada, respire hondo y comience a dar gracias al Señor por todo lo que usted hace, por todo lo que tiene, por todo lo que tiene. Miren, yo empecé a predicar el evangelio muy temprano, a los 14 años, a los 15 años. Y a veces, ahora que tengo 2 o 3 días más, no muchos más, pero 2 o 3 días más, uno se pone a pensar, imagínate, Víctor, yo comencé a pastorear a los 20 años. ¿Qué le puede enseñar un muchacho de 20 años a una congregación que cumplió 50 cuando yo estaba allí? Ya, ¿cómo un jovencito que puede? Pero Dios es misericordioso, porque Dios me llevó allí no para que yo les enseñara a ellos, sino para que ellos me enseñaran a mí. Y entonces uno comienza a crecer y desarrollarse. Entonces la oración no se convierte en un extra optativo para el pueblo de Dios, sino que se convierte en un
requisito indispensable. Yo recuerdo que en uno de los primeros viajes misioneros que fui con un grupo musical, fuimos a la República Dominicana y allá estuvimos y organizamos, y el grupo musical se reunió en el altar de la iglesia, y en esa época los pianos no es el día de hoy, que es pianos eléctricos aquí modernos, ¿verdad? Eran los pianos de cola, y uno de los jóvenes movió el piano, la cola cayó y le pinchó el dedo. Y se le sale, llamó a Antonio por su diminutivo. Imagínense quién estaba detrás de él cuando él habló malo. La pastora. Y cuando la pastora escucha, se tapa la boca, oh, hace así, oh. Y él la mira y tan humilde, ¿verdad? Se da cuenta de lo que ha hecho. Y dice, ay, pastora, perdone, se me zafó. La pastora se sonríe y le dice, se te zafó porque la tenías por dentro. Porque si lo que tiene por dentro es una alabanza, se le sale una alabanza. Si lo que tiene por dentro es una gratitud a Dios, ¿qué se le sale? Una gratitud a Dios. Si lo que tiene por dentro es una oración, se le sale una oración. Uno saca lo que tiene en lo profundo del corazón. Por eso es que el Evangelio, cuando Jesús de Nazaret, en el Evangelio de Juan, tratan de explicar qué le pasa a los cristianos cuando descubren el poder transformador del Espíritu de Dios. Comienza a decir, no es complicado. Es que del interior surgen ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Y la gente que quiere ser feliz tiene que permitir que del interior surja gracia, y surja misericordia, y surja perdón, y surja gracia, poder y amor. Porque cuando pasamos por el valle de la sombra y de la muerte, la gente que ora se pone de pie y dice, no, ¿cómo se dice? Que a veces se me olvida. ¿Cómo dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Mírese el que está detrás. Ahora mire el que está detrás de usted y dígale, no temas porque el Señor está contigo. Dígale, Víctor, no temas. La oración. Entonces la oración en la Biblia cubre un papel protagónico. A veces uno que va por todos esos mundos de Dios en estos días, ¿verdad? Hicimos una gira en Europa para ver iglesias y presentar la Biblia en diversas comunidades. Entonces, uno nota, no sé si pasa aquí, supongo yo que sí, que luego de la pandemia, antes también, pero luego de la pandemia, los cultos de oración se han disminuido. En una buena tradición, discípulos de Cristo, los discípulos de Cristo tenían escuela bíblica por la mañana, culto en la noche, martes era el culto de oración, el jueves era el estudio bíblico y la Santa Cena, el viernes eran las sociedades, yo no sé cuántos de aquí crecimos, ¿verdad? Las sociedades, el sábado era para descansar, excepto en retiro, y volvíamos a la iglesia. El culto que más ha sufrido ha sido el de la oración. Y es una pena porque la oración es fundamental. Nosotros tenemos que entender la importancia de la oración, por ejemplo, para controlar el genio, para controlar el carácter, para controlar el temperamento. O sea, hay personas que viven de mal rato en mal rato y de mala crianza en mala crianza y viven de tensión en tensión cuando no se dan cuenta que nosotros no debemos vivir de mal rato en mal rato, sino de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de bendición en bendición para ver a Dios en Sión. El secreto de la oración es fundamental. Y cuando uno nota las tradiciones bíblicas, la importancia de la oración en los personajes bíblicos, uno se queda sorprendido. Abraham sale de su tierra y de su parentela, es decir, del entorno de seguridad al futuro, pero no le dieron a Abraham un GPS. Era por la fe. Es decir, en el diálogo con Dios es que se pudo ir guiando para llegar a la tierra, a cumplir el lugar donde Dios quería llevarlo. El caso de Moisés es singular, porque Moisés es un personaje que habla con Dios cara a cara. ¿Recuerdan el texto? En el Sinaí. O sea,
Desde jovencito Dios lo llama, desde joven Dios lo prepara, pero parece que Moisés era puertorriqueño porque tenía un genio volado. Recuerden que por matar a un egipcio, de vivir en el palacio con el faraón, tuvo que irse al desierto. Pero allí en el desierto aprendió su lección. Dios lo llama, lo orienta, lo ayuda a sacar al pueblo de Israel, saca al pueblo de Israel, y cuando está en oración le pide al Señor: Señor, yo quiero que tú me ayudes con el pueblo, y yo quiero que tú vayas conmigo para nosotros llegar a la tierra prometida. Y todos dijeron amén. Y Dios le dice: qué bueno, no te preocupes, que yo voy a mandar a mi ángel que esté contigo. Y dice: no, pero un momentito, eso no es lo que yo estoy pidiendo. Si tú no vas conmigo, yo no salgo a ningún lugar. Porque la oración revela nuestros sentimientos reales. Nosotros nos presentamos ante la gente y nos ponemos nuestra corbatita y nos arreglamos y nos ponemos bien para vernos bien. Cuando vamos ante Dios, vamos sin caretas. Vamos como somos, con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Y Moisés sabía que con el ángel, que es muy bueno, el ángel del Señor es poderoso, el ángel del Señor es requisito, el ángel del Señor es muy importante. Pero yo prefiero andar con el Señor, que es capaz de ayudarme, transformarme, redimirme, liberarme y darme fuerza, que andar con un enviado del Señor que se puede quedar a mitad de camino. Moisés oró a Dios y Dios respondió a esa oración y llegó a la tierra prometida. Personajes bíblicos que oraron. Imagínense, sí personaje que ustedes... Predicamos muy poco de Jonás, porque predicamos únicamente de la ballena. Destacamos más la ballena que a Jonás. Lo que es interesante es que parece que Jonás era un buen predicador. Dios lo mandó a predicar a Nínive, pero parece que era buen predicador. Recuerden que después que vuelve, la gente se convirtió. Era buen predicador, pero no quería hacer la voluntad del Señor. El Señor lo envió a Nínive, que era a la derecha, para decirle algo, y él dijo: sí, yo voy a ir, pero me voy a la izquierda. Y en efecto se fue en el barco vino la tormenta, porque cuando uno no hace la voluntad de Dios, las tormentas llegan rápido en la vida. Y allá llegó la tormenta, tiran a Jonás, se lo traga el pez, y dentro del pez Jonás no empezó a quejarse: Señor, mira lo que me hiciste. Dentro de la crisis, Jonás no comenzó: es que yo tuve mala suerte. Desde chiquito yo he tenido mala suerte porque fue que me echaron algo. Algo me echaron cuando yo era chiquito. Dentro, en medio de la crisis, se le ocurrió orar al Señor. Y cuando Jonás comenzó a orar, ya ustedes saben la respuesta. El Dios bíblico es capaz de escuchar nuestro clamor y responder, no como nosotros pedimos, sino responder conforme a sus riquezas en gloria. Abraham oró, Moisés oró, Jonás oró, Daniel. ¿Qué ustedes creen que se pasó haciendo Daniel toda la noche cuando lo pusieron en la cueva con los leones? Una cosa es que los leones vengan de camino. Otra cosa es que le hablen a uno que tenga cuidado con los leones. Otra cosa es que le digan a uno: cuídate, que en cualquier rato te encuentras con un león. Y otra cosa es que te encierre con los leones. Allá llegó Daniel. ¿Sabe Dios si contó los leones cuántos eran? Hay cuatro. Hay uno más grande, uno más chiquito. Comienza a Daniel evaluar, y en medio de la crisis se le ocurre que orar al Señor. La gente que ora, el Dios bíblico le escucha y responde a sus clamores en el nombre del Señor. Uno más, antes de pasar. Todavía no he empezado, ¿ya no? Estoy empezando nada más. Esta es la introducción, no vayan a creer. Esto me lo tienen que descontar. No me pongas eso en la... Recuerden a David.
David. Bueno, David es un personaje importante. Imagínense, lo peor que le podía pasar a uno en la antigüedad era ser amigo de David y estar casado. Podía. Sin embargo, miren, en un capítulo el texto bíblico decía y dice: David, un hombre bueno. ¿Recuerdan? El dulce cantor del Señor. ¿Recuerdan el texto bíblico? Y 2 versículos más habla que tenía el corazón de Dios. Y 3 conforme a la voluntad de Dios. Y 3 tenía las manos llenas de sangre. ¿Y cómo se va de las manos al corazón? Pasando por los salmos y pasando por la oración. Para David la oración era fundamental en la vida. Para David la oración no era un extra optativo. El triunfo de David está asociado a lo que articula en los salmos, a lo que expresa en los salmos. Por ejemplo, cuando la cosa se pone difícil y usted no sabe cómo actuar, póngase de pie y grite a los 4 vientos: aunque ande en valle de sombra y de muerte, porque tú estarás conmigo. Fíjense qué oración extraordinaria. O si de pronto usted se encuentra que esta semana la tensión ha ido en aumento y el problema ha ido en aumento, y a alguien se le ocurre apagar la luz, no por luma, sino la luz espiritual, y uno se siente que está en la oscuridad, póngase de pie y ore y dígale al Señor: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué sucede? Yo estaré confiado. ¿Cuántos pueden bendecir y estar confiados en el nombre del Señor? Fuerte, si es para Cristo, déselo fuerte, fuerte, fuerte. Repita conmigo: yo estaré confiado. Cuando esté en la iglesia, repítalo, cuando esté en la iglesia, yo voy a estar confiado. Cuando esté manejando el carro, yo voy a estar confiado. Cuando la situación se ponga difícil, yo voy a estar confiado. Porque los que esperan en el Señor cobrarán nueva fuerza, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque los que confían en las promesas del Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. El triunfo de David está íntimamente ligado a su estilo de vida de oración. Oraba. Miren esta oración de David: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mírenme ahí, hasta ahí estoy yo. El alma mía. Y añade: mi alma tiene sed de Dios. ¿Qué tipo de Dios? Vivo. No es un Dios que podemos colgar en una pared. No es un Dios que podemos colgarnos en el cuello. Es un Dios vivo que da vida y vida en abundancia. Es un Dios vivo que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Es un Dios vivo que cabalga sobre las alas del viento. Es un Dios vivo que nos ayuda a enfrentar la adversidad. Y cuando la situación se complica, ayudarnos a orar y decir: alzaré, a veces se me olvida alzaré mis ojos a los montes. ¿Y qué preguntamos? La buena noticia de Dios es que nuestro socorro proviene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro proviene del Dios de la gracia. Nuestro socorro proviene del Dios del cielo. Nuestro socorro proviene del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro socorro no viene de alguna conexión política. Nuestro socorro no viene de alguna ayuda que nos dan. Nuestro socorro nos viene de un Dios que nos ayuda a poner de pie. Es un Dios que nos ayuda a perdonar. Un Dios que nos rompe las cadenas de forma tal que usted pueda decir con seguridad:
Respira hondo primero. Me puede decir con seguridad, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en el cielo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Víctor, qué pena, todavía no he empezado. Ahora que voy a empezar. La oración, la oración. Bueno, ya se habrán dado cuenta que voy a destacar la oración, o no se habrán dado cuenta todavía. La oración. Déjame añadir un elemento más. Para Jesús de Nazaret, la oración fue importante. Pero es interesante porque si alguien no necesitaba orar en la Biblia, era Jesús. Él se oraba a él mismo y hacia Dios. Sin embargo, nosotros vemos que Jesús oraba en el desierto y oraba en la ciudad. Y oraba solo, y oraba acompañado, y oraba en momentos para sanidad, para la liberación. O sea, el Señor vivía una vida de oración y la vida de oración de Jesús era grata, intensa. Cuando la situación se puso complicada, después que todo se estaba articulando para matarlo completamente y sacarlo de camino, en el Getsemaní, ¿recuerdan? En el Getsemaní, cuando su sudor era como grandes gotas de sangre, oró el Señor. Respiró hondo y decía, Señor, si es posible, fíjense que es correcto, si es posible que pase de mí esta copa. Y añadió que, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, los que saben el texto bíblico, que inmediatamente después de no se haga mi voluntad, sino la tuya, según el texto bíblico, vinieron unos ángeles y le acompañaron. Interesante esto, ¿eh? No en todos los momentos a Jesús lo acompañaban ángeles. Sin embargo, en el momento cuando aceptó la voluntad de Dios, los ángeles llegaron. Yo quiero que ustedes sepan que la palabra ángel, tanto en hebreo como en griego, lo que significa es un enviado. Cuando el texto bíblico dice que envió un ángel, Dios envía a alguien para que acompañara a Jesús. Y todavía el día de hoy está haciendo eso. Cuando nosotros aceptamos la voluntad del Señor, Dios envía un ángel al lado nuestro. A veces los ángeles llegan volando. A veces los ángeles llegan vestidos de blanco. A veces llegan en un carro y se parquean en la iglesia. Porque es un enviado de Dios. A veces el ángel llega y se sienta al lado suyo en la congregación. A veces el ángel llega y lo recibe en la puerta y con una sonrisa le está diciendo, no estás solo. No estás sola, llegaste al lugar adecuado porque vas a salir de aquí transformado, redimido y restaurado en el nombre del Señor. El ángel de Dios viene a acompañarnos. Mira el que está al lado suyo, mira a la persona que está al lado suyo, sonríale a la persona que está al lado suyo y dígale, yo quiero ser tu ángel. El besito se lo pueden dar también, ¿verdad? Yo quiero ser tu ángel, es decir, yo quiero representar la voluntad de Dios en tu vida. Yo no quiero ser un impedimento para que tú crezcas en Cristo. Yo no quiero ser un impedimento en la fe. Yo no quiero ser un impedimento para nuestra familia. Yo quiero ser la gracia de Dios en tu vida. No te preocupes por mi genio, ni te preocupes por mi temperamento, no te preocupes por mis defectos. Solamente mírame porque yo quiero bendecirte en el nombre del Señor. De pronto Jesús ora al Señor. Hay una oración de Jesús interesantísima. ¿Recuerdan cuando el Señor se da cuenta, luego de un milagro y una parábola, el Señor se ríe, se sonríe y dice, Señor, una oración cortita, dice, Señor, te doy gracias porque escondiste estos misterios de los sabios y de los entendidos para revelárselo a la gente sencilla y amante del corazón. El Dios bíblico honra la humildad. El Señor bíblico honra la sencillez. Pudiendo haber nacido en Jerusalén o en Roma o en Vega Alta. Vega Alta.
Se le ocurre nacer en Belén, una ciudad pequeña. Bueno, si yo hubiese predicado este sermón hace 4 años en la pandemia, aquí, le diría, Belén es pequeña, tiene solo un semáforo en toda la ciudad. Fíjense cuánto. Ahora no, ahora tiene dos semáforos en toda la ciudad. Una ciudad pequeña. Desde el día 1, el Señor nos está enseñando en su estilo de vida y en su oración que para ser triunfante en la vida uno tiene que ser humilde. Aprended de mí. ¿Recuerdan el sermón de Jesús? Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Entonces hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué ustedes creen que hay personas que no tienen descanso en la vida? ¿Por qué ustedes creen que hay personas que viven en una pelea continua con ellos mismos? ¿Por qué no se dan cuenta ustedes que hay personas que se levantan por la mañana y se miran al espejo y ahí mismo empiezan a pelear con ellos mismos? Porque no han aprendido a ser mansos. Y escuchen que la palabra de hoy es manso. Repítalo conmigo. Yo quiero ser manso. Yo no estoy hablando de los mensos. El año que viene le hablo de los mensos. Es mansedumbre. La capacidad de controlar el temperamento. La capacidad de controlar la lengua. La capacidad de controlar la violencia que está por dentro. Miren lo que vamos a hacer ahora. Levante la mano y ponga el dedo así. Sonríase conmigo. Ahora mira el que está al lado suyo con el dedo. Lo que van a decir ahora, dígale, lo que van a decir ahora, lo van a decir únicamente por mí. Estaban contentos que se lo iban a echar. ¿Te diste cuenta las caras que pusieron? Jesús de Nazaret se dedicó a la oración. Y tan importante fue la oración para Jesús de Nazaret que los discípulos de pronto un día llegan donde el Señor y le dicen al Señor: Señor, el Bautista, ¿recuerdan? Nos enseñó a orar. ¿Recuerdan el dato bíblico? ¿Qué tú vas a hacer? Y el Señor se sonríe y les dice: bueno, cuando ustedes oren, van a orar así. Padre nuestro, es decir, el Dios que está al lado mío, el Dios que me ama como un padre y como una madre, el Dios que me ama porque me vio crecer y me vio nacer, el Dios que está muy cerca de mí. Padre nuestro que estás en los cielos. La referencia a los cielos no es que está lejos. A veces ese hombre está en el cielo, lejos. No. El texto bíblico en Génesis 1 dice que a la expansión llamó cielos. Cuando el texto bíblico dice Padre nuestro que estás en los cielos, lo que quiere decir es que está en todos los lugares. La expansión. Yo quiero que ustedes sepan que en este momento en Jerusalén hay cultos de iglesias como la de nosotros y el Señor está allí. Y de pronto en España, en iglesias amigas que unidas a los discípulos de Cristo, el Dios bíblico está allí. Y esta tarde en congregaciones alrededor de Puerto Rico, el Dios bíblico está allí. Pero lo grande del caso es que hoy, como a las 11:30, 11:35 de la mañana, ese Dios que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, se le ocurre llegar a la iglesia discípulos de Cristo de Vega Alta. Pero no se le ocurre llegar y pasear, se le ocurre sentarse al lado suyo para escuchar los latidos de su corazón. Se le ocurre llegar al lado suyo para escuchar su clamor, su oración, su necesidad y responder a esa necesidad de forma extraordinaria. Padre, eso es lo que enseñó el Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, que está en todo lugar. Y seguía orando: hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios es mejor que nuestras buenas intenciones. Nosotros queremos que nos vaya bien en la vida. Pues nos va a ir bien si estamos dentro de la voluntad de Dios.
Nos va a ir bien si con humildad aceptamos lo que Dios tiene para con nosotros. Nos va a ir bien si le decimos al Señor, Señor, rompe mi vida y hazla de nuevo. Nos va bien si le venimos en el altar y le decimos al Señor, yo tengo que tomar decisiones importantes. Yo quiero que me dé sabiduría para tomar las decisiones adecuadas en el momento oportuno. Oraba y le enseñaba al Señor y decía, venga tu reino. Es decir, que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra. Y para culminar, en su oración decía, ¿cómo es que culmina? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. El Señor oraba y bendecía al Señor. Ya voy culminando para decirle lo siguiente. Mire, yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que el libro de Apocalipsis no es un libro que se escribió para meternos miedo, porque los creyentes estaban siendo perseguidos y los estaban matando. Y cuando uno está en una situación difícil, no necesita a nadie que le diga, bueno, que te pase porque yo te lo dije. No, eso somos nosotros los padres cuando estamos medio enojados, que le decimos a los hijos así, pero Dios no hace eso. En el momento de la dificultad necesitaban la consolación. Y el vidente Juan tomó el modelo ministerial de Jesús de Nazaret y empezó a incorporar en cada capítulo del libro de Apocalipsis lo que se conoce el día de hoy como una doxología, es decir, una alabanza. Y de pronto habían 140, primero 12 ancianos, y luego de los 12 ancianos cantaban 144,000, ¿recuerdan? Luego de los 144,000 se limpió así un poco los ojos y dijo, no, espérate, es una multitud que nadie puede contar. ¿Recuerdan el texto bíblico? Y cuando dice, es una multitud que nadie puede contar, y comienza a decir, ¿y qué cantan? Cantan, a Él sea la gloria, la honra, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén. Cuando estemos pasando por la situación difícil, en vez de decir una palabra soez, ore y alabe al Señor. Cuando usted en un momento de triunfo y de celebración, ore y dé gracias al Señor. Cuando esté en momentos decisionales importantes de la vida, póngase de pie. Mire todo el que lo quiere ayudar. Ignore todo lo que le quieren hacer mal. Y alabe al Señor a tiempo y fuera de tiempo. Pablo y Silas los metieron en la cárcel de más adentro. Ahora miren esto bien. Cárcel de más adentro. ¿Qué pensamos nosotros? Lo último de la cárcel, un calabozo. Lo último de la cárcel. Nada que ver. Era lo último de la cueva. Y las cuevas iban de arriba y van bajando, bajando, bajando. No había sistema sanitario. Todo lo que los presos hacían arriba, poco a poco iba bajando y llegaba ¿a dónde? A la cárcel de más adentro. Según los documentos romanos, cuando a alguien lo ponían en la cárcel de más adentro, se pasaban maldiciendo. Y es entendible, una situación difícil. Cuando a Pablo y Silas lo pusieron en la cárcel de más adentro, dice el texto bíblico que empezaron a cantar, que empezaron a orar y empezaron a entonar salmos al Señor. La gente que triunfa en la vida, en vez de expresar introperios, alaba al Señor. La gente que triunfa en la vida ora y canta y bendice en el nombre del Señor. Y es capaz de decir con seguridad y con firmeza, lo que me sucede diferente a la humanidad es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.